buenas gente, espero que estén muy bien. Los saludo desde el lago Grace. Estamos en Georgia y no quise grabar antes porque es casi siempre lo mismo. La Florida es casi siempre lo mismo. Hay muchos mosquitos en Georgia. El motivo por el cual estoy en Georgia es porque vamos a hacer una travesía. Vamos a atravesar Georgia de sur a norte. Nos vamos, a pasar a Carolina del Sur. Vamos a cruzar lo que más se pueda en carretera off-road. Vamos a cruzar a Carolina del Norte, Tennessee y otra vez Georgia para allá, bajar otra vez a casa. Yo creo que van a ser más o menos entre 3 y 4 videos, no estoy seguro, los cuales voy a tratar de postear o publicar cada 15 días para que estemos juntos, para que ustedes me acompañen. Y sin nada más, bienvenidos a un nuevo video, que hay muchos mosquitos, yo me voy. Bueno, entonces como les estaba contando, estamos en Georgia. Este es el lago Grace, un lago hermoso, y aquí alrededor hay unas curvas demasiado lindas. De hecho, ya vamos para allá. Entonces, sin más ni más, vámonos. Entonces, como les estaba contando, la idea es que hagamos una ruta desde el sur de Georgia al norte de Georgia. Pasemos a Carolina del Sur, luego Carolina del Norte y luego Tennessee. Cruzamos Tennessee una partecita hacia el sur, luego ya otra vez Georgia y luego casa. Va a ser una saga de videos, espero que me acompañen, espero que estén conmigo pendientes y bueno, a disfrutar. Eso es lo único que nos gusta, disfrutar encima de estas máquinas tan hermosas. Ya desde casa acá he hecho más o menos unas 451 millas, casi nada, para llegar hasta acá. Entonces, bueno, les ahorré un buen pedazo porque la Florida es chévere, pero es casi todo lo mismo, es mucha arena. Entonces, bueno, ahorramos ese pedazo. Entonces, bienvenidos y espero que disfruten estos videos. Asfalto por un ratico y ya ahorita volvemos y cogemos carretera. Esto es arena por ahora. Digamos que el sur de Georgia es muy Florida, hay mucha arena. Ya aquí podemos ver que se estaba poniendo un poquito como con un poquito de gravilla más o menos, y ya a medida que vamos subiendo, bueno, que vayamos hacia el norte, se va poniendo la tierra cada vez más dura, más compacta, con más piedra grande y más roja. Se va a ir encontrando la tierra rojísima, y ya bien al norte pues ya la tierra es negra o café. Entonces vamos a darle por acá por asfalto un poquitico y ya volvemos cuando estemos otra vez a conectar en off-road. Vamos a hacer tramos off-road, pavimento, destapada, pavimento, pero bueno, así nos toca, así le hacemos, ¿sí o no? Al son que nos toque en baile. Ya nos vemos. Pedazo de río. Qué chévere esa islita ya. Otra vez a la tierra, bueno, a la arena. Se va de culos, mi amor. La moto se va de culos. Esto aquí que
Ay. Fuera de que había un hueco, un pocillo, fuera de que había un pozo, estaba muy blandito por el agua y me frenó inmediatamente. Y yo iba en cuarta, me tocó bajar a tercera y volver a darle un poquitico de caña. Pero no, esto está espectacular para rodar, gente. Este clima está delicioso. Calorcito encima de nosotros. El viento que sopla, pues no tan frío, pero sí templado. Estos paisajes, pineras, arena floja, arena suelta, porque hace poco la cepillaron. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aguardiente del Cusco, porque te quiero, te busco. Tú atumbame, yo no dejame. Así es con esta señorita, ella tumbarme, yo no dejarme. Uff, qué linda eres, Georgia. Ya me imagino mañana rodando por Carolina del Sur. Oh, mañana pasamos a Carolina del Sur. Hoy llegamos hasta el corazón de Georgia, un poquitico al noreste. Ya mañana seguimos noroeste un poquitico y luego cruzamos a Carolina del Sur y acampamos en Carolina del Sur. Bueno, vamos, que se puede, vamos que sí, vamos que vamos. Esa plantación de maíz, ¿ah? Georgia es un estado, no voy a decir raro, pero es un estado un poquitico diferente. El sur de Georgia es ocupado por muchas personas que manejan finca, muchos granjeros, pero hay muy poca población. El 75% de la población de Georgia vive en... Ese fue un muy buen intento, pero te falló la memoria, Nel. En fin, les contaba que según estudios, cerca del 75% de la población total del estado de Georgia vive en Atlanta o alrededor de esta ciudad, por factores como transporte ferroviario, oportunidades económicas, migración, crecimiento demográfico, clima y obviamente su geografía. Trabajan aquí la industria de los pinos, ¿no? Miren esas máquinas como agarran esos pinos, les quitan, una lo agarra, lo levanta y la otra le quita todas las ramas y dejan el tronco entero. Hijo de madre, todo acá en Estados Unidos tan grande, ¿no? Tanta tecnología, crear máquinas para cortar árboles, quitarle las ramas y dejar solamente el tronco. Increíble. Pero bueno, esa es la principal economía de esta parte de Georgia. Pinos. Por donde ustedes vean, solo van a ver cultivos de pinos. Uno que otro cultivo de maíz y de pronto alguna otra cosa, pero solamente la mayor parte es pino. Madera como un berraco. Miren, gente, al lado Prado Hermoso y al otro lado una cárcel. Ah, ¿qué tal? Wow, qué contrastes de la vida. Gente, miren las cosas que uno se encuentra en estas rutas. Mire, esta casa abandonada en la mitad de la carretera. No hay ninguna señal que diga que no traspase. Entonces vamos a explorar un poquitico. A ver, una bicicleta antigua, una bicicleta ahí tirada, pero vieja. Vamos a ver qué marca es. Uy, que no me va a caer esto encima, porque marca Sears, Sears, Sears.
Sears. Hay de todo. Uy, me caigo. ¿Qué tal si me caigo, ah? Por estar por acá es que explorador. No, que me va a caer, hombre. Un ventilador viejo, un soplador. Funcionaba con polea el motor, y acá la turbina funcionaba con polea. Mire cómo construían los techos hace años. Colocaban una maderita encima de otra, así el agua iba corriendo. Ya la modernizaron y le pusieron zinc. Una cadena de una motosierra. Oh, me estaba pegando en la cabeza, perdón. Wow. Llantas de moto, de bicicleta, de carro y nada más. Juepucha, ¿quién viviría acá? Acá uno puede vivir tranquilamente. ¿Sí o qué? Sin tanto afán, sin tanto estrés. Pero uno siempre está buscando más. La pregunta es, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo? ¿Cuando tengamos los bolsillos llenos o cuando se nos acabe la vida corriendo detrás de los billetes? Pero ¿de quién serán? ¿De quién fue esta casa? ¿O de quién es este lote y decidió abandonar la casa y quedarse con el lote para sembrar pino? Bueno, mientras tanto, nosotros continuaremos nuestro viaje. Es muy curioso porque estos rollos en español se llaman heno, pero en inglés se llaman hey. Y cuando uno va a saludar a alguien también le dice hey. Entonces en inglés puede ser la misma palabra para diferentes cosas. Esta tractomulota tan hermosa, uy, qué belleza, muy linda, ahí en ese cementerio y en esa iglesia. Bueno, volvemos a la tierrita, bueno, a la arena, porque todavía hay arena, hay pedazos de arena. Vea cómo se va poniendo más colorada todavía, pero es más compacta. Mira esa casa tan antigua. Bueno, vamos a darle, gente, vamos a darle. Llegó la arenita, bueno, la tierra ya se va volviendo mucho más compacto. Pero miren esta soledad de carreteras solo para nosotros, para ustedes y para mí. No, qué belleza. ¿Qué tal esta comunidad? Una comunidad de vecinos bien chévere, cada quien con su pedazo, no sé si serán familia. Qué bacano, me encanta, me encantaría vivir así no sé, en una finquita o en una casa rural. Ese es como mi sueño a largo plazo. Ahora a corto plazo sería viajar en moto. Ese es mi sueño a corto y mediano plazo. Y este señor, un latino, puros latinos, vea, cosechando. Ahí tienen el baño, lavamanos. Ahí están los parceros. ¿Qué sería de este país sin nosotros los latinos? Lo digo de muy buena manera y sin necesidad de ofender a nadie, pero es verdad. Nosotros los latinos le damos mucho empuje a este país, mucho desarrollo, mucha mano de obra. Lo digo yo que trabajo construcción y se nota cuando trabaja un latino en una construcción, en una electricidad, en lo que sea. Bueno, se acabó lo que se daba. Llegó el comandante y mandó a parar. Ay, ¿por qué no sigue derecho, ruta? Bueno, vamos por acá a disfrutar un poquitico del asfalto, que ya casitico llegamos. Puso interesante este pedacito, no me dio ni tiempo de empezar a grabar desde atrás. Es
como un barro que está mojado, pero patina de lo lindo. Tercera. Oh, no me va a tumbar, no me va a tumbar, no me va a tumbar. ¿Cómo hago de fuerza en las manos teniendo el timón? Duelen las manos, pero listo. Ya superamos ese pedazo. Ahora continuemos. Vamos a ver qué más nos trae este pedacito de Georgia ya para llegar al parque donde nos vamos a quedar a acampar. ¡Wow! ¡Qué linda planicie! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! Y esa casa, qué tan hermosa ahí en el medio de este valle. La casa soñada, te cuento. Uy, soñada es esta arenita que hay acá. Bueno, estamos bien, vamos bien. ¡Ish! Bien ahí. Zafamos, como dicen en Argentina. Zafamos. Viste que la Teneré, Grisela se la está bancando, ¿viste? Saludos para los parceros que me ven en Argentina. Por ahí me han escrito unos cuantos. Todo bien, parceritos. Oh, miren esa casa antigua que hay ahí, ¿ah? Esa sí no la quiero entrar a chusmear, a chismosear, ¿o qué? ¿Qué dicen? Entramos. Un pedacito, es que esta se ve muy deteriorada, sinceramente le digo. Entremos un pedacito a ver. ¿Pero por dónde? No, se la comió ya la maleza. Mira, no hay por dónde. Uy. Esta arena está muy blandita, está mojada. No, está muy perdida por la... Está muy comida por la maleza, no hay por dónde entrar. Y deben haber animalitos ahí y todo. Nosotros por lo menos, por lo pronto, sigamos. Vamos a viajar, vamos a ser libres, no pensar en nada, solamente en no caerme y dónde voy a dormir, nada más. Y eso, que ni dónde voy a dormir, eso lo soluciono. Uy, qué bonito, se fue la banquina ahí en plena curva. Esto acá, esta arena está húmeda. Sí, claro. Gas. Atrás del cuerpo y chola. Gas. A la derecha. Ya se nos va a acabar la dicha. Tractores tan grandes aquí, como que para cultivar de todo hay que tener un tractor, o dos, o tres, o cuatro. Increíble. No. Una infraestructura muy impresionante tienen estos manes acá. Increíble. Bueno, llegamos al pueblito de... Este pueblito se llama Meter en español y en inglés se llama Meter. Está bien bonito, bien pulidito el pueblito.
quedadito en el tiempo por fuera, pero la gente es súper amable. Acabé de ir a comprar agua allí a un Dollar Family. Súper amable la señora, bacanísima. Vea, esa señora como se ríe y ni me conoce. Eso es lo que a mí me encanta de los pueblos. Hello. Me fascina la amabilidad de su gente. La mayoría de gente se conoce, entonces me gusta bastante. Y aquí en Georgia tienen una particularidad. De pronto cuando esté hablando con alguien les muestro, sino que es que no quiero ser muy obvio, pero aquí en este pueblito de Georgia o la gente alrededor tienen el hablado sureño. Ellos al hablar, ellos hablan como con curva baja, como bueno, aquí estamos en este momento. Ellos hablan así, lo difícil que es entenderles. Ellos, digamos que se autodenominan rednecks, que provienen de hace muchos años, cuando trabajaban en las minas. Las personas obviamente, como son de tez blanca, cuando estaban al sol se les ponía el cuello rojo. Entonces a esos trabajadores les empezaron a decir cuello rojo, usted es cuello rojo, rednecks. Bueno, entonces vamos para el parque, vamos a ir suavecito, ya estoy cansado, ya fue mucha moto por hoy, entonces ya nos vemos. Por estos caminos alejados de las grandes autopistas podemos encontrar el verdadero corazón de los Estados Unidos rural, gente amable y sonriente. Bueno, sucedió algo inesperado. No pude reservar en línea, entonces me vine así a la guachafacha, a lo que fuera. Y me recibieron con la noticia de que ya no rentan pedazos, digamos que campamentos primitivos, que solamente es el pedacito derecho a ducha y ya, no tiene ni electricidad ni agua, pues que yo no necesito. Entonces bueno, pues quería acampar acá, pero no se pudo, entonces voy a seguir. Me recomendaron otros 2 campamentos allí más adelante, voy a ir a buscar, porque aquí la noche cuesta $40. Bueno, 35 más impuestos son 38, entonces $40 me parece mucho dinero, solamente porque tienen electricidad y agua potable. Eso es para un RV, un vehículo recreacional de esos gigantes que parecen un bus, pero bueno, no ha pasado nada, voy a seguir buscando y ya, vamos a ver qué sucede. Vamos a ponernos en la tarea de buscar. Bueno, pues los otros... ¡Ay, güey! ¡Uy! ¿Qué pasó? Está dando reversa ahí y algo me paró, quién sabe, una rama, un palito, alguna cosa. Ah, sí, una piña de esas de pino. Uf, qué susto, que ahí me caigo. Bueno, pues este es el parque, esto es muy bonito, esto es hermoso. Ahorita, si me quedo más abajo, volaremos el dron por acá para que vean lo hermoso de este parque. Voy a seguir buscando, que hay otros 2 campamentos privados allí más adelante. Vamos a ver si de pronto puedo encontrar algo barato. Lo que pasa es que no, $40 me parece mucho dinero, muchísimo dinero para quedarse una noche acampando en mi propia carpa, y solo que porque tiene electricidad y agua. No, me parece muy caro, pero bueno, entonces vamos a buscar a ver qué podemos encontrar. Bueno, tristemente no pudimos conseguir. Acá no me puedo quedar porque no tienen, supuestamente, que los seguros que el Estado exige, que por si me pasa algo en la propiedad de ellos, pues me tienen que responder. Pero bueno, yo no me complicaría tanto, pero bueno, así es acá. Muchos siguen los procedimientos al pie de la letra, y pues ellos que se van a poner en problemas por 15 o $20 que le carguen a uno. Entonces me toca ir allá donde yo estaba
para rentar un pedacito de y una ducha por $38, pero bueno. Anoche no pagué nada, hoy pago 38, parto a la mitad. Ahí más o menos se van como 18, $19. Bueno, vamos a acampar allí, dejemos de renegar y vamos a disfrutar el viaje. Vamos a seguir disfrutando el viaje y que esto no se acaba. Mañana seguimos. Bueno, conseguimos campamento, no estoy lo más feliz del mundo porque son $38, pero bueno, ya tengo un lugar donde quedarme esta noche, donde pegarme una buena duchada. Yo estaba pensando lo siguiente, yo me podía ir y buscar un sitio por ahí escondidito en una propiedad, puede ser pública o privada, y como metido entre los arbustos, pero me quiero bañar, quiero hacer una comidita bien rica. Quiero poner no voy a poner la carpa porque no va a llover, pero voy a poner la hamaca con el mosquitero bien chévere por la noche. Entonces, bueno, $38 vale la pena. Es el número 22. Entonces, bueno, vamos a ver cómo pasamos la noche. Primero, almorzar porque tengo un hambre. Faltan 5 para las 4 de la tarde y tengo hambre, papá. Tengo mucha hambre, entonces, bueno, déjenme llegar. Ponemos la hamaca y listo, almorzamos. Yo creo que primero almorzamos y luego ponemos la hamaca porque se anochece tarde. Anochece por a las 8 de la noche y son las 4. Entonces primero almorzamos y luego la hamaca. Voy a estrenar hamaca por primera vez. Es de una manera diferente como siempre la hemos visto, entonces yo creo que va a funcionar muy bien porque ya he visto varias personas que han tenido la experiencia y han tenido muy buenos comentarios. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va acampando en hamaca. Este de acá, con sombrita, qué bueno. Sí, me gusta que tenga sombrita. Bueno, pongamos a la Griselda aquí y ahorita la acomodamos bien. Vamos a bajar la comida que tengo hambre. Tengo mucha hambre. I'm just wonderful. Buen provecho. Gracias por acompañarme. Bueno, gente, entonces ya almorcé costillitas asadas de cerdo con un chorizo que me quedó esta mañana el desayuno, arepa y maduro. ¿Para qué más? Con agua. Ya me puse la pinta playera, estoy a pie limpio, sí, a pie limpio para conectar, para que se me vaya el calor, para lo que sea, pero quiero caminar a pie limpio. Ahí está la moto, aquí están algunas cosas, ahorita tengo que limpiar eso porque se me quebraron los huevos y va a quedar oliendo como maluco, pero no importa. Entonces aquí pienso yo poner la hamaca ahí colgando, no hay problema. Tengo este senderito aquí para abajo, un asador si lo quiero usar. Entonces voy a ir abajo a ver qué vista tengo, gente. ¿Qué es la vista que tengo desde acá? Vamos a ver cómo es que es. Yo aquí ya acampé 2 veces, me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado lo calmado que es, el tipo de gente que acampa aquí. Entonces, miren, esto es lo que tengo. Bajamos por ahí. Venimos acá y acá con la sillita. Mañana, si quiero, puedo tener un hermoso y delicioso desayuno. ¿Qué tal, Primero voy a armar la carpa, la hamaca y listo. Ya me pongo a descansar. Me acuesto en la hamaca a descansar hasta mañana.
Ahí les estaré contando cómo acontece la vuelta. Bueno, después de pelear y pelear y pelear, por fin la pude acomodar. Bien. Así es como quedaría. Tiene pues una lona para cubrir del agua. Dicen que es totalmente a prueba de agua. Tiene mosquitero. Y la entrada la puse a este lado de acá porque pues, por este lado no sé, como que no me gusta. Entonces me gusta más bien por este lado de espalda y listo. Ahí quedó cubierto contra los mosquitos que están alborotados. Entonces nada, voy a descansar un ratito y ahorita voy, me baño y para la cama. Y listo, esta sería la manera como queda la hamaca. A mí me parece que queda bien, me parece que es como mucho más cómoda para dormir que la propia carpa, ¿no? Por el tema del piso. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, bueno, vamos a estar probando este sistema y pues si nos va bien, seguimos armando hamaca en vez de carpa. De todas maneras las cargo las dos por si acaso. Igual no ocupan mucho espacio y no pesan mucho tampoco. Entonces, estamos bien. ¿Qué incluye el campamento? Incluye electricidad. Aquí podemos conectar, aquí puedo yo poner a cargar lo que necesite. Por ejemplo, trae 220 y trae 110. Están apagados, pero de los fusibles los podemos encender. E incluye 2 grifos de agua potable por si yo necesito cocinar o si yo viviera en uno de esos carros de recreación, en esos trailers de recreación, pues eso se conecta directamente a estos grifos y ya tiene uno agua potable. Y nada, este es el espacio donde uno puede acampar. Pueden acampar hasta 6 personas conmigo. Esa es la hamaca con el toldillo, con esa vista que tenemos hacia allá. La verdad nunca había acampado en hamaca, es la primera vez y pues espero que tenga una muy buena experiencia. Si llueve, pues digamos que no me mojo, no puedo decirlo muy fuerte porque todo puede suceder, pero hasta ahora sé que el toldillo quedó bien puesto y pues no va a haber tormenta, entonces si llueve pasito. ¿Qué más les muestro? No, voy a ir a mostrarles las duchas, los baños, cómo funcionan. Creo que hay lavandería también. Y pues yo creo que el único que está haciendo bulla en este momento soy yo, porque la paz que se escucha les voy a mostrar. Se siente una paz. Ahorita me recosté ahí un ratico y me quedé dormido como hora y media en la hamaca. Pasó la prueba. Antes de mostrarles a ustedes, pasó la prueba de que no se va a caer. Entonces yo creo que hay que perfeccionarla un poquitico más. Pero vamos bien con la hamaca hasta ahora. Entonces son más o menos unos 30 lugares donde uno puede venir a acampar. Y bueno, pues este lugar es muy bonito, muy acogedor. Tiene baños, este es solo para mujeres, este es mixto. Este tiene... Somebody here? No hay nadie. Le ponen este temporizador a la luz. Entonces ya tenemos energía, lo podemos bloquear. Aquí tenemos sanitario, lavamanos y aquí una ducha para personas con discapacidad, bebés, con agua caliente obviamente. Y aquí pueden las mamás cambiar los niños. Algo demasiado conveniente. Y nada más, esto es lo que incluye el campamento. Hay lugares para ir a caminar, pero obviamente yo por tiempo pues no lo voy a hacer porque no me queda mucho tiempo y quería quedarme aquí descansando. Yo creo que mañana o pasado mañana que estemos en Carolina del Norte o Carolina del Sur, yo creo que sí voy a ir a pegarme una caminada a una cascada, a una de las cascadas que hay por ahí, una de tantas cascadas que hay. Y bueno, pues nada, este es hasta ahora lo que estamos llevando de campamento. Miren ese atardecer. Entonces nada, ahorita volvemos a conectar.
Bueno, gente, llegó la hora de la verdad. Vamos a dormir en la hamaca. Vamos a ver qué tal nos va esta noche. La verdad se siente muy cómoda. Vamos a ver el frío como nos pega. De todas maneras, aquí tengo una frazadita pequeña, una bolsa de dormir de franela muy delgada en caso tal de que me dé frío. Y si me da mucho frío, pues saco la bolsa de dormir gruesa, pero no creo. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Hasta mañana.